sea Jesucristo, Verbo encarnado. Me han pedido que cuente lo que recuerdo acerca de la decisión fundacional de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, nuestras servidoras, la rama femenina de nuestra familia religiosa. Tuve la gracia de ser parte en los prolegómenos y en la decisión que, discerniendo y entendiendo ser la voluntad de Dios, dio vida a la congregación de nuestras religiosas en San Rafael el año 1987, concretándose la fundación el 19 de marzo de 1988. Yo había sido ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1984 para nuestra naciente congregación, y hacia fines de marzo de 1987 llegaba yo a San Rafael luego de obtener la licencia en Teología Dogmática en Roma y comenzando a vivir en la comunidad de la finca, la Villa Nuestra Señora de Luján, nuestra casa madre. Asumí allí el cargo de director de estudios y la docencia de varias materias que se dictaban en el seminario diocesano para nuestros seminaristas y los de la diócesis. Acababan de llegar por ese tiempo a San Rafael algunas religiosas de la Congregación Femenina Misionera de origen peruano, las Hermanas de Jesús, Verbo y Víctima. Las había conocido y las había valorado también, si no me equivoco, el padre Reinaldo Anzulovich en Añatuya, Santiago del Estero, Argentina, y luego en Perú, donde él poco antes había ido a fundar, junto con el padre José Pepe Ayes, nuestra segunda comunidad misionera en ese país, entre paréntesis, según estimo, luego de la comunidad de Limatambo en Cusco. Habían ido allí padre Anzulovich y padre Ayes para colaborar en la formación del seminario diocesano de Arequipa. Se habían reencontrado con estas religiosas. Así, habían llegado esas hermanas a San Rafael y establecieron una casa comprando una finca en la calle El Toledano, cerca de nuestra finca, como postulantado o noviciado, intencionadas a recibir vocaciones femeninas de parte nuestra y, según entiendo, a ser como una especie de rama femenina nuestra. Me encargaron ese año 1987 de celebrar un par de veces durante la semana y los domingos la Santa Misa para esa comunidad. Así entré, junto con otros sacerdotes nuestros, en conocimiento de algunos particulares que significaban otras tantas dificultades para corresponder a la intención de aquellas hermanas, por otro lado, buenas y beneméritas. Pero resulta que, en primer lugar, por constitución, según teníamos entendido, ellas ejercían su apostolado misionero en lugares donde no llegaba el sacerdote, al menos por 3 meses. Así, en Añatuya, el padre Reinaldo, que les había ofrecido ir más frecuencia al pueblo donde ellas estaban, le pidieron a él que no lo hiciera, pues ellas tendrían que trasladarse más lejos, con un poco de sorpresa del padre, porque suponía que habrían estado contentas de tener más frecuentemente la Eucaristía. Además, tenían establecido, en segundo lugar, que no podían confesarse o dirigirse con padres menores de 40 años, con lo que entonces éramos todos jóvenes. El único apto para tal tarea era el padre Vuela, quien de hecho estaba full time en los inicios de nuestra fundación. Y en tercer lugar, sus constituciones o reglamentos establecían disposiciones concretas en cuestiones prácticas, materiales o formales externas que impedían una prudencialidad en el discernimiento de distintas situaciones para adecuarse a diversas circunstancias. Y así, si les donaban, por ejemplo, de lo que yo recuerdo, ¿no?, jabones de tocador, los regalaban, pues ellas usaban solo pan blanco de lavar que compraban por pobreza. También levantaron todo el piso de parqué de madera, muy hermoso, de la casa que compraron, que había sido una casa, digamos, principal de una finca, y lo sustituyeron por baldosas de mosaico ordinario porque así lo tenían dispuesto por pobreza. Y eso para ganancia y regocijo, por supuesto, de los albañiles locales y así otras cosas por el estilo. Tampoco se veía en ellas, al menos en ese momento, en concreto, mucho interés en pedir consejo, ni siquiera para estas cosas prácticas, ni tampoco formación. Ellas ya tenían su configuración muy institucionalizada, sus constituciones, su espíritu, su regla de vida, y eso, digamos, no era del todo congenial, se puede decir así, con nuestro carisma, espíritu, finalidad apostólica. Y a eso se agregó que una joven amiga de una familia conocida y amiga
de la congregación, pero también especialmente de mi familia. Una joven que era dirigida por un padre diocesano, anciano sacerdote, ingresó allí y nunca más pudimos contactar con ella. Así, hablando con el padre Vuela de todos estos particulares, veíamos la inconveniencia de orientar hacia esa congregación algunas jóvenes que teníamos en grupos de apostolado, espiritualidad o formación, y que se iban compenetrando con nuestro espíritu y que comenzaban a manifestar, algunas de ellas, inquietud vocacional religiosa. Si Dios nos regalaba vocaciones femeninas con jóvenes que estaban comenzando a imbuirse de nuestro espíritu, carisma, recibiendo nuestra formación, veíamos con claridad que de tener una rama femenina de religiosas, debían éstas participar en el carisma, debían estar dispuestas a la comunión, en el discernimiento, la formación y finalidades propias de nuestra congregación, con dependencia, consejo, dirección espiritual, unión y cooperación con los sacerdotes de la congregación masculina clerical. Yo, personalmente, asistiendo a reuniones semanales al grupo de jovencitas que habían sido nucleadas por el hermano Payo en el Chañaral, las así llamadas Ursulinas, y dirigiendo algunas de ellas y también alguna otra joven que se había acercado, me encontré con el surgir de vocaciones. Así, hablé de ello con el padre Vuela y sobre la conveniencia también de comenzar una rama femenina. Y entiendo que el propio padre y algún otro sacerdote nuestro de ese tiempo inicial se encontraban en la misma situación que yo respecto a algunas jóvenes dirigidas. Hacia fines de ese año, no recuerdo la fecha, algún acta espero que haya en archivo, pero debe haber sido hacia fines de ese año escolástico, en noviembre o diciembre de ese 1987, el padre convocó a una reunión de los padres del IBE que estábamos en San Rafael, en la finca o en el seminario diocesano, y que formábamos en parte el primer consejo para discernir la voluntad de Dios sobre la posible fundación de la rama femenina. Reunión que tuvo lugar en la Casa de Retiros Diocesana Fray Inalicán, que había sido dejada a la diócesis por algunos sacerdotes que habían comenzado el año anterior una experiencia religiosa monástica llamada Aula Dei y que no prosperó. Si bien recuerdo, presidiendo el padre Vuela, estábamos para deliberar los padres Alberto Escurra, Ramiro Sáenz, Carlos Nadal, Carlos Biestro, Miguel Fuentes y yo. Los entonces diáconos Gabriel Zapata y Elvio Fontana, no recuerdo si alguien más, estuvieron de asistentes. Después de haber rezado, hablamos entre los padres, considerando lo que arriba se ha contado, haciendo luego una deliberación sobre los pros y los contras para proceder a votar. El padre Bola dijo que fundaríamos nuestras religiosas si había unanimidad. Votamos unánimemente, si mi memoria bien recuerda, a viva voz que sí, y el padre Vuela dijo que se tomaba entonces la decisión de fundarlas. Y dijo a continuación, hablaré con Ana Ruth García, joven feligresa de nuestra parroquia de San Maximiliano y que él dirigía, sobrina de don Francisco Navarro Hinojosa, gran amigo, abuelo de los padres y hermanas Prado y del padre Maximiliano Navarro, también sacerdote nuestro. Esa joven es hoy la actual Sor María de los Ángeles, que considero entonces nuestra primera servidora. Unos días después, el padre Vuela nos comunicó que el padre Carlos Nadal se había ofrecido a comenzar a reunir a las candidatas en reuniones semanales, y entre las ursulinas que yo dirigía y entre las que formaron ese primer grupo estaba Sor María Fidelis, María del Redentor, y se agregó también la hermana mayor de Fidelis, Sor María de la Carrodilla, y sucesivamente se fueron agregando otras jóvenes también dirigidas por otros sacerdotes. También por ese tiempo el padre Vuela, rezando y pensando la estructura institucional, veía la conveniencia que fueran un propio instituto religioso, pero con una estrecha relación con el IBE, con unión y cooperación, con unidad de origen, de fundación, fundador, carisma, finalidad, espiritualidad, dirección y formación. Lo que luego más tarde se concretaría en las constituciones gemelas, los asesores de comunidad y padres espirituales de las distintas jurisdicciones, gobierno general, gobierno provincial de las hermanas, para ayudar con el discernimiento desde nuestro sacerdocio, con el consejo, la asistencia espiritual y consolidar el hacer efectivas siempre las intenciones fundacionales
que he mencionado, manteniendo establemente esa estrecha relación de espiritualidad, vida religiosa, formación y apostolado, para que ayudaran y cooperaran en nuestras obras apostólicas y con también el discernimiento de las prioridades en ese vasto campo de la evangelización de la cultura. Monseñor Krug aprobó la iniciativa y se fijó la fecha próxima de la solemnidad de San José, el 19 de marzo de 1988, para dar comienzo a la rama femenina de nuestra familia religiosa. Ese día, reunidos nosotros poco antes de encaminarnos hacia el lugar de la primera fundación de las servidoras, mirando la lista de las varias postulantes iniciales, los padres Vuela y Nadal eligieron a la de más edad, Cristina Neckham, para comenzar, a prueba como superiora. Así, en la finca que se había adquirido, en cuya casa se estableció esta primera comunidad, el convento San José, tuvo lugar ese 19 de marzo la Santa Misa presidida por Monseñor Krug y la lectura del inicio de la experiencia religiosa de esas primeras postulantes novicias, que eran varias jóvenes, no voy a nombrar las que puedo recordar porque para no alargar esto, y se comenzó entonces bajo el patrocinio del Santo Patriarca San José, a quien agradecemos especialísimamente la protección para que prosperara y se difundiera y creciera nuestra rama femenina.